Ya, vamos hoy día a esta conversatorio, lo va a hacer la Francisca Figueroa, que es abogada de la Universidad Católica y en la actualidad es investigadora asociada de Acción Educar. Ya, yo soy la Francisca Silva, que soy la directora de la Fundación País Justo, y vamos a hablar del derecho a la educación y un poco cómo se enfrentan y complementan los tres agentes partícipes de esto, que sería la familia, el Estado y los colegios. Así que dale, Fran, la Fran va a exponer al principio, y después el que quiera hacer preguntas las puede hacer al final de la exposición. Ya. Franci, ¿me podéis dejar compartir una presentación? Eh, ahí no, ¿sale que no podí? Ahí sí, ahí me Ya. dejo. Silencio. Ya. ¿Ahí ven bien o no? Perfecto. Sí, ya, súper bueno. Lo primero, saludarlos y muchas gracias por la invitación. Este es un tema bien apasionante en realidad. Em, Como decía la Fran, me llamo Francisca Figueroa, trabajo en Acción Educar. Em, y estamos bien pendientes y nos interesa mucho tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, y la presentación se refiere justamente a de qué se tratan estos dos derechos, ambos derechos humanos, eh, cómo se compatibilizan y qué rol tienen en la educación los padres, las escuelas y el Estado. Entonces, eh, lo primero, eh, vamos a, si quieren interrumpir, hacer preguntas entre medio, ningún problema, pero que sea así súper libre, y si quieren dejarlas para el final, también podemos hacerlo. Lo primero que yo quería plantearles es que cuando hablamos de educación, ¿qué entendemos por educación? ¿Ya? O sea, ¿solamente son los niños los que se educan? ¿Son todas las personas en cualquier etapa de su vida? Eh, ¿Qué entendemos por educación? ¿Es solamente aprender a leer, aprender a sumar, a resolver problemas matemáticos? ¿O es algo más? Y la verdad es que la educación, como se entiende en todo el mundo, internacionalmente, en la Declaración de los Derechos Humanos, y también como la entiende nuestro país a partir de esta Constitución, eh, y también en la Ley General de Educación, es que la educación tiene como objetivo permitir que las personas se desarrollen en todas sus facultades como seres humanos. Por lo tanto, el objetivo de la educación es completamente amplio, se refiere al ser humano en todas sus dimensiones, y por lo tanto no abarca solamente la enseñanza, sino también la formación. Y eh, es muy importante también entender de que la educación no solamente se refiere a los niños, sino que se refiere a las personas en general, en cualquier etapa de su vida. Por eso acá las fotos apuntan un poco a eso, ¿cierto? Una mamá con su guagua ya le está enseñando cómo encajar los bloques, ¿cierto? Después la primera infancia, el jardín infantil, prekinder y kinder, luego la enseñanza básica y la enseñanza media, y muchas veces nosotros nos quedamos con eso, ¿cierto? Pero también va más allá, o sea, también es la universidad, también es la formación técnica, y también son los cursos que uno quiera realizar después de ya tener un título profesional o técnico, un doctorado, por ejemplo, cualquier postítulo, todo tiene relación con la educación. Entonces, la primera pregunta que queremos responder es, ¿quién es el sujeto de la educación? Y queremos responder esto porque cuando hablamos de la educación, tenemos tanto el derecho a la educación, que significa el acceso, acceder a los medios de la educación, y también la libertad de enseñanza. Y por eso va a ser muy importante entender quién es el sujeto, para saber a quién corresponde también esta libertad de enseñanza. Y eh,
lo cierto es que el sujeto, tanto del derecho a la educación como de la libertad de enseñanza, es la persona. Lo que pasa es que en la primera infancia, cuando se es niño, esta persona, por su edad o por su madurez, no puede tomar decisiones por sí mismo. Entonces, tenemos que resolver quién va a ser los primeros llamados a suplir esa voluntad de esos niños, ¿ya? Ese niño después, cuando crezca, cuando tenga que tomar decisiones de qué va a hacer con su vida, de en qué va a trabajar, qué va a estudiar, va a poder tomar decisiones por sí mismo y ya no va a ser necesaria esa voluntad de los padres protectora, y en esto es importante tenerlo claro porque muchas veces se trata como de demonizar un poco la figura de los padres, cuando en realidad este derecho no es un derecho para que los padres hagan lo que quieran, sino que en realidad lo que se está haciendo es proteger a los niños para que las decisiones que ellos quisieran tomar y no pueden hacerlo por su edad o madurez, sean los padres los que tomen estas decisiones por ellos. ¿Por qué? Porque son su familia, porque es el círculo protector de ellos más cercano y porque son los primeros que se preocupan por ellos. Entonces, volviendo un poco al objeto de la educación, decíamos que es el desarrollo de la persona humana en todas sus facultades, y esto le va a permitir desenvolverse y actuar en la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de educación estamos hablando de que hay bienes asociados a esta, y primero que nada es un bien individual, porque permite el desarrollo de la persona en todas sus facultades, mediante la adquisición de habilidades o el perfeccionamiento particular de cada persona. Es importante acá señalar el rol que tiene la libertad, porque las personas en el fondo lo que nos define es que somos seres racionales, ¿cierto? Que pensamos y que somos libres, o sea que podemos a partir de nuestra voluntad tomar nuestras propias decisiones y hacernos responsables de esto. Y la libertad juega un rol esencial en la educación. ¿Por qué? Porque a partir de los conocimientos que vamos adquiriendo, nosotros vamos a ser capaces también de tomar después las decisiones que queremos, de qué queremos hacer con nuestra propia vida. Pero también hay bienes asociados de carácter social, no solamente una cosa individual que uno percibe, así como, sí, estoy aprendiendo algo que me interesa mucho, que es muy importante para mí, sino que, y considerado como algo interno, ¿cierto? Así como, qué interesante este libro, sino que también hay cosas sociales asociadas. ¿Por qué? Porque la educación también nos permite insertarnos en nuestro entorno. Las personas somos seres sociales, ¿cierto? Vivimos en comunidades, tenemos una familia, las familias viven en estas comunidades, las comunidades forman sociedades que son espacios más grandes, más amplios, y por lo tanto la educación también cumple un rol central en permitirnos desarrollarnos dentro de esta sociedad. Y además, tenemos que entender que la educación también implica bienes para la democracia. Y cuando hablo de la democracia, de entender la educación como presupuesto de la democracia, en realidad, lo digo en dos sentidos. Primero, ¿por qué? Porque la familia y las comunidades educativas son lugares privilegiados para que se transmitan valores democráticos, ¿ya? Pero también, por otro lado, las democracias, como modo de vida, implican que nosotros aceptemos al otro en su diversidad, en ser distintos a nosotros. Y eso también se aprende. O sea, la educación tiene que servir también para aceptar que las otras personas quizás quieran educarse de otra manera y aceptar esta diversidad de proyectos de vida. Y por lo tanto, la educación en esto juega un rol central en la medida que
podamos guiarla o considerarla desde esta diversidad y no como una cosa única a la que todos tenemos que ajustarnos. Ahora pasando ya más de lleno a los derechos relativos a la educación, se dice que, no todos están de acuerdo, pero se dice de que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son dos caras de la misma moneda, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de educación propiamente tal, tendríamos que decir que la educación es como esta moneda, ¿cierto? Y por un lado tenemos el derecho a la educación, que implica el acceso a los medios de enseñanza, y por otro lado tenemos la libertad de enseñanza, porque se refiere a qué educación es la que se elige. Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza están protegidos en la Declaración de Derechos Humanos y también están presentes en numerosos tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito, y por lo tanto ya desde ese punto partimos con que en Chile existen estos derechos, aunque cambiara la Constitución completa. En nuestra Constitución actual también están los dos consagrados, pero en el fondo estos derechos van más allá de lo que pueda decir nuestro país, como el solo, digamos. Entonces, bueno, yo puse estas fotos, quería explicar un poco, a raíz de, me pareció muy buena esta foto de estas niñitas, para explicar el acceso a los medios de enseñanza, ahora que está Afganistán, pasó a manos de los talibanes, ¿cierto? Estas pobres niñitas no van a poder acceder a los medios de enseñanza que quieren. En su caso, va a estar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza restringida, porque el Estado no les va a permitir que se eduquen en las escuelas. Y la segunda foto, con lo que quiero llegar a esto, es que cuando hablamos de libertad de enseñanza, partimos de la base, el presupuesto de la libertad de enseñanza es el derecho preferente de los padres a elegir la educación de los hijos. Y este derecho preferente de los padres deriva del mismo derecho a la educación. O sea, ¿por qué? Porque, como les decía antes, es la persona, la titular, decimos titular, que puede ser un poco técnico en el derecho quizás decir titular, pero tanto del derecho a la educación como a la libertad de enseñanza. Pero habíamos dicho que mientras es niño, ¿cierto?, no se pueden tomar las decisiones por sí mismos. Entonces, los primeros llamados a suplir esta voluntad son los padres. Y a partir de este derecho, que también es deber, no es solamente un derecho, también es un deber de los padres cumplir con esto, es que deriva la libertad de enseñanza, que implica qué educación se elige para los hijos, y una serie de cosas más que vamos a ver a continuación. Pero en el fondo es importante partir de esta base. Oye, hay una pregunta. Sí. Cuando se ataca el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, entonces está vinculado con la libertad de enseñanza, ¿no es cierto? Y ahí en el fondo el temor que se plantea es que al final el Estado creara un currículo para todos los colegios y ya no tuviera la posibilidad de tener particular o particular subvencionado o incluso municipales con distinta malla curricular, sino que al eliminar este derecho harías como una única malla curricular a cargo del Estado. Mira, hoy en día la verdad es que los requisitos curriculares ya son bastante amplios, ¿ya? O sea, ya se ha atacado un poco la libertad de enseñanza en ese sentido. Yo te diría que los miedos van más allá, o sea, el tema de no mencionar el derecho preferente de los padres en una constitución, más que el currículum, te diría que sí es qué elecciones van a tener los padres de establecimientos educacionales para mandar a sus hijos. Y que igual es un punto que voy a tocar un poco después, pero para aclararlo al tiro,
En Chile existen colegios estatales, colegios particulares pagados y colegios particulares subvencionados, ¿cierto? Y si nosotros eliminamos los colegios particulares subvencionados, que al final es una ayuda que da el Estado a establecimientos que son particulares, que siguen sus propios proyectos, tenemos que las únicas personas que realmente pueden elegir qué educación quieren darle a sus hijos son los que tienen los medios económicos para hacerlo. Y eso es lo que nos parece grave a nosotros. O sea, la elección tiene que estar para todos y el Estado tiene como en su rol de garante del bien común, tiene que proteger este derecho de los padres, de todos los padres, no solamente de los que pueden pagar la educación, sino que también de los que no pueden. Igual después toco un poco más detallado el punto de los particulares subvencionados por si te queda alguna otra duda. Ahora, decíamos entonces que la libertad de enseñanza parte de la base del derecho preferente de los padres, pero no se limita solamente a eso. Se entiende la libertad de enseñanza en una triple dimensión. Primero, como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y también tener muy claro que se trata de un deber. Y es un deber porque, ¿por qué? Porque estos padres no pueden decidir no educar a sus hijos. O sea, los padres tienen el derecho a elegir qué educación le quieren dar a sus hijos, pero tienen que darle una educación, no pueden no dársela, ¿ya? En segundo lugar, la segunda dimensión sería la de los establecimientos educacionales, la de los proyectos, ¿ya? O sea, de repente, muchas veces vemos como la infraestructura, ¿cierto? De una escuela, de un colegio, y nos olvidamos que detrás hay proyectos, y ojalá esos proyectos pudiesen desarrollarse lo más autónomamente posible para que realmente puedan llevarlo a cabo. Pasa en este país, y debe pasar en muchos también, que el Estado impone tantas regulaciones, tantos requisitos, muchas veces, la mayoría de las veces en verdad, teniendo un fin noble, ¿cierto? Que es que la calidad de la educación sea buena. El problema es que se pierden los fines de la educación y se quedan con una serie de medidas burocráticas que finalmente le quitan el tiempo a todos los educadores para que realmente realicen la labor que tienen, y que es la enseñanza. Y en este sentido, lo mejor para la libertad de enseñanza es dar cabida a la mayor cantidad de proyectos educacionales, de manera de que la diversidad sea notable, ¿cierto? Cosa de que los padres realmente tengan dónde elegir. Entonces, esta diversidad no solamente tiene que darse en términos de religión. A los padres religiosos, por supuesto que les va a interesar quizás darles que la escuela a la que vayan su hijo también sea de la misma religión de ellos, ¿cierto? Porque es una continuidad de la enseñanza que uno está dando en la casa. Pero no se limita solamente a la religión. También hay métodos de enseñanza, por ejemplo, Montessori. Quizás hay familias que les acomoda mucho este método y otras que no. ¿Por qué no darles la oportunidad de que elijan un método pedagógico específico? O también familias que quieran elegir escuelas con deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? Ahora, podemos enfocarlo desde el lado de la familia, ¿cierto? Como que ellos elijan lo que quieran, pero para que las familias elijan lo que quieran, tenemos que dar la libertad de que muchas personas desarrollen su propio proyecto, o sea, personas que realmente quieren enseñar, que quieran tener escuelas, puedan hacerlo, ¿ya? Y puedan tenerlas con libertad. Esta es la mejor forma de lograr una diversidad para que los padres puedan realmente elegir la alternativa que más se acomode a sus propias convicciones. Y una tercera dimensión es la libertad de cátedra.
La libertad de cátedra se relaciona más con la libertad de expresión y se refiere a la libertad que tienen los profesores para enseñar los contenidos de acuerdo a sus propias convicciones, ¿ya? Así que eso en cuanto a qué entender por libertad de enseñanza. Bueno, este tema ya lo toqué en realidad, se refería a quién es el sujeto del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, así que lo vamos a pasar. Y bueno, ya hemos hablado del derecho preferente de los padres en la educación de los hijos. Entonces, ¿cuál es el rol de las escuelas y del Estado frente a este derecho de los padres? Primero, habría que decir que los padres delegan su labor educativa en las escuelas. Por lo tanto, las escuelas debiesen ser una continuidad de lo que los padres les quieren enseñar a los hijos, ¿cierto? Como ya lo señalamos, para que la oferta educacional sea diversa, debe permitirse la autonomía de los establecimientos educacionales, de manera que estos puedan desarrollar sus propios proyectos. Ahora, o sea, sí o sí, deben existir requisitos mínimos de calidad. O sea, tampoco está bien que existan proyectos que en realidad no le están entregando las enseñanzas que un niño necesita para desarrollarse como persona y también para desarrollarse en sociedad, ¿cierto? Y también tiene que haber un respeto en esta enseñanza, tiene que haber un respeto de otros derechos, de los derechos de las otras personas. O sea, un grupo de personas que se asocia para tener una escuela que en realidad está enseñando eh, cómo atentar contra un edificio, digamos, eso no puede estar permitido, ¿cierto? Porque atenta contra los derechos de las otras personas. Por lo tanto, está bien que haya una regulación y parece lo más razonable, que el Estado sea el que esté a cargo de esta regulación. Ahora, sí sería importante que esta regulación no sea mínima, y ni siquiera podría no ser tan mínima, pero que permita que los proyectos se lleven a cabo como fueron concebidos. Ahora, ¿qué rol le toca al Estado, además de este rol de regulación y de asegurar cierta calidad? Y cuando hablo de calidad, también es difícil medir la calidad, porque como dicen muchas encuestas hoy en día, los padres no solamente están eligiendo resultados académicos, muchas veces eligen un colegio porque en realidad se acomoda mucho más a lo que ellos piensan, a la educación que ellos dan en la casa, y no siempre tiene relación con los resultados académicos. Por eso también hay que tener cuidado cuando uno dice que sea de determinada calidad. Pero sí uno tendría que tener como en vistas de que la enseñanza, permita que esa persona se desarrolle en todas sus facultades y también permita que se desenvuelva en la sociedad. Bueno, y en relación entonces con... Te voy a hacer una Sí, interrupción. obvio. Una pregunta más de como contingencia. ¿No fue por ahí por donde se fue perdiendo el debate cuando se puso en duda que era calidad y se partió a decir que ya no era la prueba estandarizada ni llegar temprano, el uniforme, etcétera, cualquier mínimo? Cuando partió como la marcha de los pingüinos y etcétera, creo que uno de los primeros conceptos que se puso en discusión era qué era finalmente la calidad. Y creo que todavía ha costado llegar a un concepto unificado de qué entendemos por calidad. Entonces, ¿cómo vi ese tema de la contingencia actual? Ya hay un poco más de consenso entre distintas, no sé si necesariamente con el Estado, dentro de las distintas organizaciones civiles, tú dirías que ya hay un concepto un poco más claro de qué sería calidad en el siglo XXI, estoy pensando, porque creo que el concepto de calidad es lo que ha ido mutando un poco a medida que han pasado los años. Entonces, ¿tú crees que hay como un cierto consenso ya a nivel de organizaciones civiles que entendemos por calidad para poder hablar en los mismos términos? Mira, no creo que haya un consenso, pero creo que el problema no va tanto por el consenso en la calidad. En el fondo, cuando empieza la marcha de los pingüinos, realmente ellos están reclamando por falta de calidad real. O sea, eso es un hecho. Ahora,
A nosotros nos parece que el punto es atacar la calidad de frente, o sea, subir la calidad de las escuelas estatales, ¿cierto? Y no matar un sistema que está siendo elegido por familias porque no les gusta la educación que está entregando el Estado. ¿Se entiende? O O sea, en el sea, fondo comparten el diagnóstico, pero no la solución, un poco. sí, Hay un problema de totalmente, calidad, pero... totalmente. O sea, de todas maneras, o sea, creemos que el Estado, en todos sus gobiernos, ha estado al debe con la educación estatal, digamos. Pero creemos que la forma es subir la calidad de la educación estatal y no perjudicar la libertad de enseñanza en el sentido de no tener más colegios particulares subvencionados porque esos son los que están eligiendo las familias. O sea, en el Creo fondo que no es la libertad no es la libertad de enseñanza ni el derecho preferente de los padres a educar lo que genera una peor calidad en la educación estatal versus una educación privada, por ejemplo. exactamente. De hecho, si uno lo piensa bien, tener malos colegios estatales atenta contra la libertad de enseñanza, porque en realidad no constituyen una real alternativa para la familia. Y en realidad lo ideal sería que tuviesen tal calidad que la familia realmente, para ella fuera una real alternativa a elegirlos, porque les acomoda el proyecto. Y en Chile hay un libro que es bien bueno que se llama El Liceo, de una historiadora que se llama Sol Serrano. Es un libro cortito, por si les interesa. Y que habla cómo fue la educación que entregaba el Estado, y el nivel era muy bueno. El problema es que los que podían acceder a esa educación eran muy, muy pocos. Eh, entonces, ¿qué ganas de tener ese nivel, digamos, en la educación del Estado para que a las familias que les acomode ese sistema puedan elegirlo? No a todos les va a acomodar, y en el fondo, ese es el punto. eh, que tenga una buena calidad en términos de que se les está enseñando todo lo que corresponde. eh, no va a significar que una familia religiosa vaya a querer, por ejemplo, mandar a su hijo a un colegio laico, o que una familia que le gustan los métodos pedagógicos tipo Montessori va a mandarlo a un colegio estatal donde no se aplican esos métodos. Entonces, tengamos una verdadera alternativa de todas maneras, pero no perjudiquemos que los padres sigan teniendo la elección si es que quieren otra cosa. Te diría que ese es más bien el punto. Bueno, y en el fondo, el deber del Estado acá, eh, también este es un punto que se confunde mucho, y también dada la contingencia nacional, de que como que el rol del Estado fuera solamente tener este sistema estatal al que los niños pudiesen ir, cuando en realidad también es un deber del Estado que las familias logren cumplir con este derecho y deber preferente. O sea, lo que debiese hacer el Estado en verdad, y quizás esto suena un poco idílico, pero tenemos que hablar en estos términos, ¿cierto? Como el país que queremos, ¿no? No como lo que tenemos en este momento, sino como lo que realmente queremos. Que el Estado ayude a las familias a que cumplan con este derecho. Y por eso es importante que existan los colegios particulares subvencionados, porque si ellos quieren elegir ese y no tienen los medios económicos para hacerlo, que el Estado les ayude a mandar a sus hijos ahí. Y también, y en el fondo son casos más excepcionales, pero también hay que tenerlo claro, también el Estado tiene el deber de asumir el rol de educador si la familia no puede o no está, ¿ya? O sea, también tenemos que tener claro de que no todas las familias son perfectas y están los padres ahí siempre para su hijo, sino que hay que estar conscientes de que hay situaciones excepcionales y que son bien tristes, y esos niños no pueden quedar desvalidos, ¿cierto? No porque sus padres no estén, van a quedar sin educación. Así que el Estado también ahí tiene un rol importante. Bueno, ¿Puedo preguntar una cosa? sí, Mira, porque yo tengo como que me enredo un poco con la cuestión, ajá, porque por un lado, para que la persona pueda ser independiente, es importante que exista el derecho a la educación para que la persona se independice eventualmente y no sea un dependiente del Estado para siempre, ¿cierto? exacto, Y sí. en países súper liberales, creo que Singapur, ponte tú,
tiene una educación estatal, gratuita, de calidad, justamente por eso, siendo un país liberal que debiera no querer tener eso, le ponen la importancia a eso porque justamente para generar gente independiente, bueno, y con autoestima, no sé. La cosa es que, claro, en Singapur ellos son liberales y todo bien, pues, porque son liberales. Pero ¿qué pasa en un estado que no es liberal, que es socialista, y que en realidad esto de que haya o no libertad de elección va más allá de que sea un derecho, ¿no? Sino que es peligroso que no haya eso, y que sea el Estado el que esté a cargo y no haya la opción privada porque ahí nos van a adoctrinar a todos, po, y ya lo hacen, porque ya todos los profesores son de izquierda, entonces ya hay un adoctrinamiento. Si el ideal es que el Estado maneje la educación, estamos mal. Nosotros lo que tenemos que querer es que haya más la alternativa privada. Pero por otro lado, también es un derecho que hay que dar. Entonces, eso es lo que yo me confundo, porque es como, ¿es bueno que el Estado se haga cargo de la educación? ¿O es bueno dependiendo de quién gobierne? ¿O es buena la libertad de cátedra para que los otros se pongan a adoctrinar como locos porque son libres de cátedra? ¿O es mala la libertad? ¿Cachai? Esto mismo de que haya un mínimo en el currículum. Está bien, es bueno que haya un mínimo currículum, pero podéis meter cualquier cosa ahí. Entonces, eso es lo que me cuesta como ver como dónde se equilibra la cosa de manera que no te adoctrinen a la generación completa y por otro lado darle el derecho que tienen a la educación. ¿Cachai? Sí, mira, voy a dividirme como en dos partes, porque en relación con lo de Singapur, ojo que igual Singapur es un país súper autoritario, ¿ah? Sí, pues. Y en el fondo tiene la educación estatal gratuita, pero sí da libertad para tener proyectos educativos religiosos, no de cualquier índole, solamente religiosos. Ahí se permite como decir, ya, si el padre quiere mandarlo a una cosa religiosa, ok, ahí sí, ¿ya? No va más allá la libertad de enseñanza en ese sentido. Ahora, en relación con lo otro, te diría que el problema está en ponderar los derechos, ¿ya? Tenemos por un lado el derecho a la educación, ¿ya? Y por otro lado tenemos la libertad de enseñanza en el sentido de que, vamos a decir, libertad de elección. Pero sabemos que para que haya libertad de elección también tienen que haber diversidad de proyectos para que esa libertad de elección sea efectiva, ¿cierto? Ahora, en ningún caso uno puede decir, sí, esto nos conviene dependiendo del gobierno, ¿no? ¿Cierto que mejor establecer un sistema que nos venga a todos bien, sin importar el gobierno de qué se trata? Y para eso es súper importante que a las personas se nos respeten nuestros derechos. ¿Cuáles? Todos los que tenemos por el hecho de ser personas, ¿ya? Y entre esos está el de educación y la libertad de enseñanza. Entonces, ¿cómo hacemos compatibles estas dos cosas? ¿Qué tiene que hacer el Estado primero que nada? El Estado tiene que resguardar el derecho a la educación de los niños, pero también tiene que resguardar tú como mamá tu posibilidad de elegir, ¿ya? De elegir lo que tú quieres para tu hijo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el problema como de esas como consignas que usan cuando te dicen, en verdad, la libertad de enseñanza tiene que existir, pero una vez que esté asegurado el derecho a la educación, por ejemplo? Espérate, yo tenía justamente anotadas acá, déjame pasar un poco mira, acá justamente, algunas frases que suelen escucharse. Vamos un segundo. La libertad de enseñanza es la culpable de que perdón, escribí mal ahí, de la baja calidad de la educación pública. Otra de las frases, primero asegurarse el derecho a la educación, la libertad de enseñanza debe supeditarse al ejercicio efectivo de este derecho. Y otra frase bien típica que se escucha es, en virtud de la libertad de enseñanza, se han cometido una serie de injusticias y vulneraciones al derecho a la educación. Pero en realidad, esto es como un conflicto aparente, o sea, en realidad no existe este conflicto porque en lo abstracto, ¿ya? Uno puede tener conflictos en lo concreto, dependiendo de las circunstancias. ¿Y qué va a pasar ahí? El juez va a tener que ver cuál es el derecho que corresponde, en ese caso concreto, que prevalezca. Pero uno no puede decir en abstracto, la libertad de enseñanza siempre tiene que estar sujeta al derecho a la educación.
Y es que, como decíamos al principio, en verdad se trata de dos caras de la misma moneda, entonces no es como que uno pueda llegar y decir, no, me quedo con esta. En verdad tiene que existir también la otra. En verdad son derechos de nosotros como personas. ¿El Estado tiene un rol? Por supuesto que tiene un rol. Tiene que tener un sistema, conviene que el Estado, sobre todo en un país como Chile, ¿cierto? Que tiene una geografía bien complicada, que hay muchas zonas rurales a las que quizás no van a llegar los particulares con un proyecto propio porque no van a haber personas, porque no, por cualquiera sea la razón, ¿cierto? ¿Conviene que el Estado tenga entonces un proyecto estatal que él provea? Sí, conviene. Lo correcto es que además este proyecto tenga una calidad suficiente, que lo haga atractivo para que sea elegido, que no sea lo que la última alternativa, o en el fondo donde quedaron porque ya no habían otra alternativa, ¿cierto? O sea, eso es lo que corresponde. Lo que no corresponde es decir, primero nos vamos a preocupar de toda la educación estatal, y una vez que esto ya esté perfecto, entonces nos vamos a preocupar de la libertad de enseñanza. Porque eso no va a pasar si al final, de partida los mundos perfectos no existen, ¿cierto? Entonces, lo más perfecto que podemos hacer es proteger los derechos humanos de las personas, entre los que están la educación y la libertad de enseñanza, y hacer que puedan ser lo más compatibles posible. Por ejemplo, un caso que se usa mucho para criticar la libertad de enseñanza es decir, ya no pasa porque ya está prohibido por la ley. Pero, por ejemplo, antiguamente pasaba que una niñita de 15 años se quedaba embarazada y la echaban del colegio, ¿ya? Entonces, los colegios se escudaban en la libertad de enseñanza para decir que podían echarla, ¿ya? Y entonces, frente a este supuesto derecho a libertad de enseñanza, se contraponía al derecho a la educación. Entonces, ¿qué pasaba? Se iba a un juicio y el juez entonces tenía que ponderar si existía realmente esta libertad de enseñanza en ese caso concreto, y si tenía que prevalecer el derecho a la educación o la libertad de enseñanza, ¿cierto? Pero en el fondo no podemos echarle la culpa a la libertad de enseñanza de este tipo de ejemplos, de malas prácticas, ¿cierto? Porque al final eso es una mala práctica. Es como echarle la culpa al derecho de asociación de que existan malas prácticas en los partidos políticos. O sea, no vamos a culpar un derecho porque los partidos políticos tengan malas prácticas, ¿cierto? Igual tenemos que proteger el derecho de asociación. Lo que tenemos que hacer es hacer políticas públicas que fomenten las buenas prácticas, ¿cierto? Y castigar las malas prácticas. Lo mismo con el derecho de reunión, por ejemplo, que haya manifestaciones violentas que terminen destruyendo la Plaza Italia, ¿cierto? No es culpa del derecho de reunión, ¿cierto? Acá en este caso tampoco es culpa de la libertad de enseñanza que determinadas personas, determinados colegios, se hayan escudado en este derecho para cometer acciones que nos parecen completamente injustas. Y por eso yo te diría que la clave es ponderar en el caso concreto. Yo te diría que eso es. Si estamos, y proteger en abstracto los dos derechos, porque son de nosotros, son de las personas. No sé si logré contestarte, Cata. Sí, me quedó claro lo que dices sobre que el Estado en el fondo debe garantizarte las dos libertades. Sí, la única cuestión es que de repente, claro, en esa contraposición y en ese debate entre los dos, como dices tú, la ponderación de alguno de los dos derechos, de repente se daba para cualquier cosa, se da para, mira, no, ¿sabes qué? Estos papás están educando a su hijo de manera cristiana y le están impidiendo sus libertades reproductivas, qué sé yo. Entonces hay una amplitud de criterios que hacen que de repente se vea complicado esta contraposición de garantizar los dos derechos a la vez. Sí, Peludo. claro, sí, pero eso igual en el fondo es bien mal entender el derecho a la educación, porque es entenderlo bajo una mirada única, ¿cierto? O sea, como que cuando en realidad no podemos apartarla, la educación de los niños no podemos apartarla de lo que los padres
tengan derecho a escoger como educación para ellos, ¿cierto? Entonces, es verdad, uno en la práctica se va a encontrar con ese tipo de actitudes, de todas maneras, y en este país cada vez más, cada vez más. Pero por eso es tan importante defender el derecho preferente de los padres, porque, por ejemplo, mira, en Estados Unidos hay un sistema que es muy estatal, o sea, aunque sea por estados, ¿cierto? Cada estado tiene a cargo su propio sistema educacional, pero es muy centralizado, o sea, hay poca cabida a los proyectos diversos, ¿ya? Así todo, Estados Unidos se jacta de ser el país de las libertades, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando han habido casos miren, casos concretos de educación sexual, que tiene mucha relación con las convicciones de cada persona, ¿cierto? Cuando se les ha enseñado también el origen del universo, y que en el fondo, cuando se apela, los colegios apelan a que se originó por el Big Bang y qué sé yo, y hay padres que dicen, no, para nosotros enseñamos que se originó por Dios y a Adán y Eva y la creación del mundo, ¿ya? El creacionismo que se llama. Y también en casos de métodos de prevención del SIDA, los estados han sacado normativa para que los papás, si no quieren que se les enseñen esos contenidos a sus hijos, entonces sus hijos quedan excluidos de esa enseñanza, por ejemplo. Entonces, ¿es una forma distinta de proteger el derecho de los preferentes de los padres? Sí. En mi opinión, es más imperfecta que tener colegios particulares subvencionados, de todas maneras, porque al final uno quiere la continuidad de lo que los padres están enseñando, ¿cierto? Pero si no quedara otra alternativa, imagínate que igual se hiciera un sistema completamente estatizado, igual sería importante que la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres quedara a salvo. Por último, para recurrir a tribunales de que no quieres que se le esté enseñando determinado contenido a tus hijos. ¿Y qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos? Es complicado, no te digo que no. Bueno, yo en realidad me parece, no sé si ya toqué si quería decir algo más de los particulares subvencionados, pero creo Esto que sobre ya... la escuela y el Estado igual, porque es un poco de cómo ha pasado la historia, ¿o no? Ah, o no, igual ocupa. Bueno, sí, o sea, en el sentido de que históricamente en Chile el sistema de educación ha sido de provisión mixta. Desde que somos república, desde los inicios de la república, ha existido educación por parte del Estado y educación por parte de particulares. Y esta educación, o sea, estos dos sistemas se apoyaban mutuamente, tanto así que cuando las propias escuelas estatales no tenían la infraestructura necesaria, eran los propios particulares los que ayudaban a tenerla. O sea, la colaboración era mutua, ¿ya? Por lo tanto, también hay que como derribar el mito de que la provisión mixta llegó con la Constitución de 1980, porque en realidad no es así, esto existe desde siempre. ¿Qué fue lo que hizo la Constitución de 1980? Para dar mayor cobertura, fomentó la existencia de una gran cantidad de colegios particulares subvencionados, con una lógica que podríamos decir que quizá era distinta, porque antes los colegios particulares subvencionados surgían en general de congregaciones religiosas, por ejemplo, que tenían la educación como misión de vida, digamos. En cambio,
lo que hizo bueno, no fue la Constitución del 80 en todo caso, porque la Constitución lo que hace es decir es decir un par de principios, vamos a decir, el sistema educacional eh, de Pinochet, ¿ya? No le vamos a echar la culpa a la Constitución del 80 porque es tan poco de lo que una Constitución dice que es medio injusto decirlo. Eh, pero no se reguló bien el tema de la calidad que tenían que tener esos establecimientos. Y en el fondo se permitía el lucro, que no es malo en sí mismo, pero con fondos del Estado y sin asegurar la calidad que se quería. O sea, nadie le aseguraba a esos niños que iban a poder optar después a una universidad o a algún establecimiento, instituto profesional o de formación técnica. Como que se confió en que el sistema iba a funcionar de cierta manera solo, porque a través de la subvención que daba el Estado, los colegios iban a subir la calidad automáticamente, ¿ya? Para buscar esa subvención. ¿Se entiende? Sí. Entonces se creyó que este sistema como que se iba a regular solo, ¿ya? En cuanto a calidad, porque para buscar esa subvención el colegio iba a mejorar su calidad, ¿ya? Pero no se contó con que en verdad eso no iba a pasar. O sea, es muy difícil que cierren colegios. Y por otro lado, tampoco se le dio el lugar que tenía que tener la educación de parte del Estado. O sea, tendrían que haber partido por tener puros liceos tipo Instituto Nacional de ese momento, ¿cierto? O sea, de una calidad excelente, como para que por último esa fuera la vara. Entonces, yo te diría que ahí está un poco el problema. No se trata de la libertad de enseñanza, no se trata de los particulares subvencionados que han existido desde siempre, sino que de un modelo que tendría que haberse regulado de otra forma y no se hizo. Y al momento de querer terminar, en el fondo, toda esta reforma que se hizo con la ley de inclusión, no al lucro, no al copago, ¿cierto? Y, el acceso a través de un sistema centralizado que es el SAE, ¿cierto? Desgraciadamente no apuntó a lo más importante, que era mejorar la calidad del sistema educacional completo partiendo por la estatal. Entonces, ahí uno tiene sus reparos en decir, ¿por qué partir por, por lo otro? O sea, ¿por qué terminar con la libertad si realmente queríamos mejorar la calidad? Esa es la parte que no se entiende. Ya. Te tinca que hagamos hacer rondas de preguntas. Si alguien quiere Obvio. hacer una pregunta que la vaya pensando, te voy a plantear una pregunta mientras tanto, por si alguien más se anima a hacer alguna. Entrando un poco más en la contingencia, acá ya es como un poco más futurista la pregunta. ¿Cómo veis que se viene el debate? Sobre todo, dos partes. Las organizaciones, el debate de las organizaciones civiles que están metidas en temas de educación, ¿sigue siendo técnico o se ha ideologizado mucho? ¿Cómo lo veía la convención constituyente? ¿Si va a haber espacio a un debate técnico o también va a caer al final en un debate ideológico que va a ser bien difícil llegar a consenso? Lo quiero separar en un fondo un poco cuál es tu mirada de las organizaciones civiles que participan de la educación, porque no necesariamente todas llegan al mismo diagnóstico, o sea, o en general sí, creo que sí llegan al mismo diagnóstico, pero no a la misma forma de abordarlo. ¿Y cómo lo veía en la convención constituyente, cómo va a estar un poco el tema de la educación? ¿Cuánto va a poder ser debate técnico y cuánto se va a meter al final la ideología atrás? Yo veo poco espacio para el debate técnico, la ¿En verdad, ambas partes? en la convención constituyente. Claro. En los centros de estudio,
Ponte, me refiero Hay más. específicamente, para decir unos nombres, ponte Educación 2020, que decía como, hoy no nos pongamos tan nerviosos porque el derecho a la educación preferente de los padres no es que se haya dicho que no, sino que se va a discutir más futuristamente, entonces hay que estar más tranquilo, etc. Si queréis me la respondió, si queréis no, porque igual puede ser medio complicado tirarse específicamente contra una institución. Pero ahí ves más, en ese caso, ¿tú crees que hay oportunidades de llegar a consensos técnicos con tipo de organizaciones un poco estilo 2020? ¿O también ahí vamos a caer de nuevo un poco en el tema ideológico y va a ser muy difícil también en esos aspectos llegar a un consenso? Mira, yo creo que de esa frase de Educación 2020, lo bueno es que ellos están reconociendo que existe este derecho preferente de los padres y que no nos pongamos nerviosos de que lo van a sacar. O sea, yo Ya. partiría de esa base. O sea, por lo tanto, ya partimos de un punto común, si se quiere, ¿cierto? Ahora, para meterme de lleno en la contingencia, en verdad no corresponde el comentario de no nos pongamos nerviosos, porque ¿qué fue lo que pasó? No sé Pero si lo ustedes... escuchaste, ¿Ah? lo escuchaste. Sí, o sea, Ya. ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué surgió toda esta polémica con el derecho preferente de los padres? Porque lo que se estaba haciendo en la convención era discutir el reglamento, ¿ya? Estaban en una sesión de la comisión de reglamento y se estaba analizando el temario el temario mínimo de la futura convención de comisión, perdón, de la futura comisión de derechos humanos, ¿ya? Entonces, si bien estamos hablando todavía del reglamento, se estaban viendo temas de fondo, como los derechos que iban a estar incluidos en el temario que iba a ver la futura comisión que iba a tocar esos temas. Ese temario era bastante amplio, incluía un montón de derechos que en nuestra constitución actual no están, y eran muy específicos. No incluía una serie de libertades, ¿ya? Un grupo de constituyentes hizo una indicación, las indicaciones en el fondo son comentarios al texto que se votan para ver si el texto original se cambia o no se cambia, ¿ya? Entonces, se hizo una indicación que decía, incluyamos también en este temario todas estas libertades, como la libertad de asociación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres, y otras más, ¿ya? Que no se habían incluido. Esa indicación la rechazaron, ¿ya? Y en el momento de rechazarla, la mesa, la presidenta de la mesa y el vicepresidente le dijeron a estos convencionales, no quieren excluir el derecho preferente de los padres, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres. Se lo dijeron porque en el momento de que estaban presentando esta lista de libertades, una persona dijo, y excluimos la letra I y la letra K, por ejemplo, porque estaban repetidas, ¿ya? En el fondo ese es el contexto, para ubicarlos un poco. Y entonces ahí le dice, ¿y no quiere excluir también la letra L? ¿La letra L? Sí, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres. No, no vamos a excluir eso. O por último, el derecho preferente de los padres, quizás ahí se lograría mayor consenso, le dice, y el vicepresidente le dice, sí, yo creo que ahí tendríamos el consenso. Entonces, estos convencionales se rehusaron, dijeron, no, no vamos a excluir eso, si es una libertad muy importante, súper esencial, no la vamos a excluir. Ok, entonces se vota. Y de hecho, la presidenta de la mesa votó a favor de la indicación. Dijo, a pesar de haberles dicho que la sacaran, dijo, por un amplio debate, votó a favor. Pero igual rechazaron la indicación. Entonces, a mí no me gusta cuando empiezan, ay, que se ponen nerviosos y todo, porque en verdad fue súper claro y fue súper patente de que en verdad quisieron sacarla, y también es súper patente que el temario es súper amplio, entonces no incluir unas libertades que están garantizadas en la mayoría de las constituciones del mundo y en los tratados internacionales, no es muy consecuente, esa es la verdad. ¿Ya? Perfecto. Por eso, si tú me preguntáis por la convención, claro, yo ahí
lo veo difícil. Ojalá se logre llegar a un acuerdo de algún lado. No sé si habría que hablar del derecho a enseñar, quizás les guste más decir el derecho a enseñar, no sé. También, no sé, mostrarles, pero es verdad que la pelea ideológica muchas veces es la que gana, esa es la lástima, digamos, porque en el fondo, no sé si están al tanto de lo que pasó con kinder obligatorio, que había un consenso, o sea, realmente había un acuerdo transversal con el kinder obligatorio, y en verdad por una cosa netamente de no estar de acuerdo con el gobierno, de que el gobierno no es de tu coalición, digamos, Uno apoyar el rechazan, reto nomás. claro, rechazan un proyecto que realmente iba a beneficiar a todos los niños. Entonces, pues da mucha pena cuando pasan esas cosas, porque al final los perjudicados no son los que están discutiendo, sino que son los otros. Así que, no sé. O sea, nos pasa un poco lo que nos ha pasado con casi todas las charlas y casi todos los temas que uno ve que lo técnico está pasando a un segundo plano y la ideología está empezando más de la cuenta. Así que yo creo que eso ya nos ha pasado con los distintos temas que hemos tocado, que te pasa en lo técnico. Por eso te decían un poco que al final la esperanza que uno tiene es que las organizaciones civiles que rescatan un poco más lo técnico siendo de un lado o del otro, o no necesariamente de un lado o del otro, pero tratar de llegar a consensos con ellos y ahí ir después a la convención, porque yo creo que es como la única oportunidad de poder rescatar lo técnico, ponerse de acuerdo antes las organizaciones civiles, a pesar de que no esté de acuerdo en todo, ver qué cosas se puede llegar a consenso, y como tú misma decías, y estos principios están reconocidos a nivel de tratados internacionales, entonces no es un tema local. Lo que pasa es que esta convención está en manos de, o sea, tiene una mayoría, claro. Y esa mayoría lo que le interesa nunca ha sido la calidad de la educación, sí, por eso que nunca han peleado por eso, han peleado por el lucro, por el copago, por cualquier cosa menos la calidad de la educación, porque lo que quieren ellos es que se acaben los particulares subvencionados y que queden los puros públicos para controlar la educación. Pero yo creo por eso la esperanza está en las organizaciones civiles de ver si pueden llegar a algún tipo de acuerdo. La preferencia a los padres ellos no la van a querer que sea así. No, ya, no, yo creo que no hay más preguntas. Fran, si queréis decir como unas palabras finales de cierre. Bueno, yo creo que vi absolutamente todos los temas. Mira, así como conclusión final, yo diría, no confundamos derechos fundamentales con malas prácticas o políticas públicas. En el fondo, nunca nos olvidemos de que realmente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son derechos que tenemos, y el Estado tiene el deber de respetarla, ¿ya? Si no es el deber por esta Constitución, es el deber por los tratados internacionales que hemos suscrito. Y tenerlo muy claro también cuando uno discuta con otras personas. O sea, estamos completamente a favor de una educación estatal de buena calidad, absolutamente. Pero no nos quiten el derecho a elegir. Perfecto. Muchas gracias, Fran, te pasaste por la exposición. Gracias a ustedes. Tiempo, así que quedamos súper informados y vamos a dejar la charla subida en la página de la Fundación porque conectarse hasta ahora a veces es complicado. Sí, por Así supuesto. que te pasaste. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Que estén bien. Adiós. Chao.